Bien, estamos con la doctora Dania Ríos Nasif, ella es abogada, especialista en Derecho Penal, con quien vamos a abordar el tema de la transformación educativa. Doctora, muy buenos días, le saluda Hugo Aguilera desde Radio Caritas. Muy buenos días, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, doctora, por acceder a esta entrevista, por un tema tan interesante, tan polémico, pero que hay tantas preguntas, tantos interrogantes que para optimizar el tiempo estaría arrancando con la primer pregunta. ¿Qué es Sí. y de dónde viene este tema de la transformación educativa? Bueno, la transformación educativa es un proceso que inicia formalmente con el decreto que crea el Comité Estratégico de Transformación Educativa en el 2019. Este comité estratégico está integrado por 4 instancias del Poder Ejecutivo: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República y la Secretaría Técnica de Planificación, y también representantes de la sociedad civil. Es lo que decía inicialmente ese decreto. Recordarán quizás que uno de los representantes por parte de la sociedad civil fue el comunicador Luis Vareiro, que después renunció a ese cargo. Bueno, ¿cuál fue el primer error a nuestro juicio de ese decreto? Es que no integraron a los padres de familia, que son los principales garantes en la educación de sus hijos. Entonces ¿sí? no estaba representada a todas las partes, de entrada luego. De entrada, recientemente, en junio de este año, habiendo transcurrido 3 años de lo que ya es el proceso propiamente de transformación educativa, se le integró a un representante de los padres, que es el ingeniero Miguel Ortigosa, cuando que ya el proceso ya fue confeccionado, fue llevado adelante sin la presencia de los padres. Eso puedo decirte, digamos así, como primer arranque de lo que fue esta transformación educativa. ¿Y quiénes en teoría son los redactores o quiénes tienen que redactar o quiénes redactaron este documento? Bueno, fueron contratadas 2 universidades extranjeras. La Universidad de Columbia, cuyo encargado es el señor Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es actualmente asesor ad honorem del gobierno. Él es un conocido economista. Él es el arquitecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o Agenda 2030. Él es conocido a nivel mundial por ser el defensor número 1 del aborto como control demográfico. ¿Sí? Él tiene un equipo, o tenía un equipo, que estaba liderado por el señor Alejandro Adler y otras 4 o 5 personas más. Este equipo estuvo hasta enero de este año, ¿sí?, trabajando en todo lo que es la recopilación de los datos. ¿Cuál sería la otra universidad, doctora? ¿Perdón? ¿La otra universidad cuál sería? Dijo 2 La universidades universidad extranjeras. te iba a cerrar esa parte, pero vamos a la otra universidad, que es la Universidad Católica de Chile. ¿La PUC? ¿Sí? Universidad Católica de Chile. Sí, la pontificia sería. La Pontificia, Sí. así mismo. Este equipo estuvo integrado por más personas, la de Universidad Columbia por 5 o 6 aproximadamente. Bueno, ambas universidades, bueno, la de Columbia se llevó por este trabajo 3.470 millones y la de Chile 1.870 millones. ¿Sí? ¿En qué consistió el trabajo que ambas universidades hicieron? En la recopilación de datos, análisis, marco conceptual, diagnóstico, primer acuerdo también. Estas fueron las personas o los técnicos que encabezaron este trabajo, y ellos tienen o comparten algo en común, que son de tinte progresista. Es decir, son personas, son profesionales que están a favor de estas ideas progresistas, a favor del aborto, de la ideología de género, etcétera. Bueno, para quienes conocemos cómo se realiza este trabajo, es muy difícil, o diríamos imposible, de que quienes estén involucrados en la confección de documentos separen sus ideas o su cosmovisión
de lo que plasman finalmente en los documentos. La gran pregunta es ¿por qué contrataron a universidades extranjeras cuando que aquí en Paraguay tenemos universidades de primera, la Universidad Católica, la Universidad Nacional, tenemos doctores en educación y en distintas ramas que podían haber colaborado en este proceso? Bueno, allí está el otro punto que estoy mencionando de los errores que se cometieron en el proceso de transformación educativa. El tercer error que puedo citar es que los padres, habiendo participado mediante el mecanismo establecido por el propio ministerio, que fueron los foros de consultas, las consultas digitales, las distintas instancias de participación, presentaron sus objeciones y sus recomendaciones y todo lo que los padres consideraban que o no estaba bien o que se tenía que incorporar. Bueno, el problema está en que estas sugerencias, estas objeciones no fueron tenidas en cuenta. ¿Por qué? Y voy a señalar un ejemplo específico. El primer documento emitido con el título de primer acuerdo incorporaba una figura que se denomina comunidad de aprendizaje, que no está contemplada en la Constitución Nacional ni en las leyes. Porque en Paraguay, en la Ley General de Educación, habla de la comunidad educativa, ¿sí? La comunidad educativa está integrada por los padres, por los estudiantes, por los docentes, directores, etcétera. Ahora bien, la comunidad de aprendizaje es una figura extranjera, por cierto, que incorpora a los actores sociales dentro de la educación de los chicos. Es decir, una comisión de barrio, una organización, comunidad, comisión vecinal, la que fuese, puede intervenir en la educación de los chicos. Y voy a dar un ejemplo. Quizás algunos habrán visto videos o imágenes en países como en Canadá, Estados Unidos, donde estas comunidades de drag queen van a los colegios y les leen a los chicos los cuentitos, ¿sí? Unos cuentitos. Y ustedes se preguntarán, o los padres se preguntarán, pero ¿cómo es posible que esto se dé en las escuelas? Y bueno, la respuesta es que esto forma parte de la comunidad de aprendizaje. Por eso doy el ejemplo específico. La pregunta es, ¿cómo es posible que en el primer acuerdo, que vendría a ser el resultante de las consultas primarias que se dieron a nivel nacional, surja de la voluntad o de la iniciativa del pueblo la figura de comunidad de aprendizaje cuando que ningún padre solicitó? Ahí es donde nosotros podemos concluir que esto ya es un enlatado que viene y que ningún paraguayo solicitó. Es decir, todo lo que realmente los paraguayos hemos solicitado, hemos pedido que se incorpore, no se ha tenido en cuenta. Bueno, en el segundo acuerdo se eliminó la comunidad de aprendizaje y se estableció una novena política, porque tenían 8 políticas. La novena política incorpora aparentemente a la familia dentro de lo que es el tema educativo. Sin embargo, antepusieron a la sociedad antes que a la familia. Nuevamente, la idea de que la comunidad se involucre en la educación de los chicos antes que a los padres se pudo visibilizar o visualizar dentro de lo que fue el segundo acuerdo. También en el primer acuerdo y en el segundo acuerdo hablan del reordenamiento jurídico, de que se deben de cambiar las leyes, empezando por la Ley General de Educación. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que uno puede llegar? De que todo el planteamiento de transformación educativa tropieza con un obstáculo que sería nuestra normativa vigente. Es decir, se tiene que cambiar la ley o las leyes para que pueda avanzar el proyecto de transformación educativa. Bueno, ese es otro problema con el que nos encontramos. También otro planteamiento que fue de público
conocimiento, porque lo hablaron abiertamente, de que este proceso de transformar el sistema educativo va a requerir muchísimo dinero y que ese dinero no está disponible hoy. ¿Y de dónde lo van a quitar? Hablan de aumentar impuestos y también dan a entender de que se puede financiar mediante la comunidad internacional. Y ya tenemos el ejemplo precisamente de la ley 6659, que es de la donación de la Unión Europea de los 86 millones, en donde nos donaron, entre comillas, para transformar el sistema educativo. Pero esa donación viene condicionada a qué cosas, a impulsar lo siguiente: el enfoque de derechos, que no es otra cosa que el que posiciona al Estado como primer garante de los niños y adolescentes, desplazando a los padres en su ejercicio legítimo de la patria potestad. También está condicionado a impulsar la igualdad de género, que no necesito explicar porque ya sabemos de qué trata, y también la Agenda 2030, que en su objetivo número 5 también tiene la igualdad de género. Bueno, dicho esto, el dinero que nos donan para dos cosas, porque ese dinero está destinado a la capacitación docente y al cambio curricular, que dicho sea de paso, eso ya está en ejecución, de manera paralela a lo que es este proceso de transformación educativa, ¿sí? Yo digo que va por cuerda separada, pero es parte del mismo expediente, ¿sí? Entonces, ya tenemos un ejemplo de que cuando viene dinero de afuera, siempre viene condicionado. Bueno, cierro esta parte porque digamos que esto es un resumencito de todo lo que es este proceso de transformación educativa. Bueno, voy a empezar entonces con las preguntas, agradeciendo ese resumen bastante interesante y cargado para poder entrar en lo que es la conversación un poquitito. ¿Esto afecta solamente a lo que son las escuelas, colegios o también a las universidades y los institutos de educación superior? Porque muchísimo se habla de escuela, colegio, pero en mi caso, que yo soy estudiante de una universidad de la educación superior, nosotros los estudiantes universitarios nos preguntamos, ¿solamente alcanza a la escuela o colegio o también nos alcanza a los estudiantes de la educación superior? Bueno, en ese proceso de transformación o de consulta para elaborar el Plan Nacional de Transformación Educativa no participaron las universidades. Eso ya aclaro, y de hecho fue uno de los reclamos que se están dando en estos momentos. Las universidades no participaron, pero por el otro, es importante ubicarnos que este proceso está diseñado para intervenir en la educación de los chicos desde la más temprana edad, en el que realmente tiene sus efectos. Es decir, si es lo que nosotros estamos señalando, de que este proceso de transformación lo que está haciendo es sentar las bases para generar un cambio cultural, estructural, sustancial de lo que es hoy el Paraguay, entonces debe apuntar necesariamente a la educación desde la más tierna infancia, y que es lo que está ocurriendo, porque es ahí donde se pueden generar los cambios de generaciones, interviniendo en la educación de los chicos desde muy temprano. Entonces, pues la conclusión para nosotros es muy sencilla: están apuntando a cambiar a nuestros chicos desde muy temprano para que cuando lleguen a la universidad ya no exista una, digamos, oposición a las ideas progresistas que obviamente están siendo sentadas las bases dentro de este proceso de transformación educativa. No sé si responde a tu pregunta. Tal cual. Y es lo que muchos padres están diciendo y se están quejando, porque yo lo que entiendo, porque cuando empezó la transformación educativa, yo era todavía alumno del segundo año de la media, hoy día soy estudiante universitario, es como que a la autoridad que está en la ley, en nuestra constitución, que es el papá, la mamá, la patria potestad, no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta absolutamente todo, pero yo pregunto, ¿dónde queda la autoridad del papá y la mamá? Y va mi siguiente pregunta. ¿Todo esto se consultó o no? Porque dicen, se tuvo la opinión de los padres, pero yo quiero saber
porque yo ya no estaba en estos 2 últimos años dentro de lo que es la educación secundaria y primaria, por ende mis padres no fueron consultados. Entonces la pregunta es si se le consultó o no a los padres y cómo se les consultó. Bueno, te decía precedentemente que los padres participaron o hemos participado de alguna manera en los foros, consultas digitales, etcétera, pero el problema no es eso. El problema es que todo lo que los padres pidieron, dijeron, objetaron, no fueron tenidos en cuenta, porque al final los documentos que salían como resultante de esas consultas eran enlatados, empaquetados, que nada tenían que ver con lo que los padres decían. Ahí está el problema. O sea, es como que ya estaba hecho, como ya está, ya era tipo por protocolo nomás la pregunta. Claro, era para validar el proceso, porque de alguna manera necesitan las autoridades que los padres validen el proceso diciendo sí, pero los padres participaron. Ahora bien, pero ¿y qué dijeron los padres? ¿Qué pidieron los padres? ¿Se tuvo en cuenta lo que los padres solicitaron? Y la respuesta es no, porque en los documentos al final de cuentas se plasmaron nuevamente estas ideas o lineamientos extranjeros que nada tienen que ver con lo que los padres paraguayos quieren para sus hijos. Y ahí es donde finalmente queda en evidencia que una cosa es lo que piden los padres y totalmente otra cosa lo que terminan consignando en los documentos. Por eso es que nosotros señalamos de que esto es un empaquetado, los lineamientos son lineamientos internacionales porque hemos verificado en otras documentaciones estos ejes transversales, por ejemplo, el enfoque de derecho, el de interculturalidad y el de inclusión, ya venían en documentos como, por ejemplo, la POLNA, que es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2014-2024, en el propio Plan de la Niñez y Adolescencia, que se había dado de baja precisamente porque tenían incorporados estos lineamientos. Entonces, esto viene de afuera, viene impuesto y viene condicionado con los préstamos, con las donaciones que nos hacen los organismos o las instancias internacionales. Se pierde la soberanía nacional, punto uno, se pierde ese bastión todavía que éramos Paraguay en medio de tantos países que ya estaban metiendo este tema. Y es algo también que llama mucho la atención porque muchos están hablando del documento, pero ¿dónde nosotros, los ciudadanos, podemos acceder a ese documento de la transformación educativa? ¿Dónde un papá, una mamá, un universitario o la sociedad en sí puede acceder? Bueno, les comento que el día de ayer el ministro de Educación emitió una resolución por el cual dispone que se socialicen masivamente las documentaciones. Anteriormente eso no se socializaba. Solamente quienes tenían acceso a través del comité estratégico y otros es que se podía verificar. Ahora los padres van a poder ver, pero recientemente ahora, y van a encontrar términos muy bonitos, por cierto, ¿sí? Porque nadie estaría en contra del enfoque de derechos, por ejemplo. ¿Quién va a estar en contra? Ahora bien, cuando recurrimos a la academia, al marco conceptual, ahí es donde nos encontramos con que había sido, esto significa tal cosa. Pero muchos dicen, y te voy a dar otro ejemplo, cuando hablamos de igualdad de género, dicen algunos, las propias autoridades dicen, no, pero para nosotros género es varón y mujer, ¿por qué vamos a preocuparnos por eso? Bueno, esto no es así, porque nosotros los paraguayos podemos creer que se trata de varón y mujer, pero toda la comunidad internacional, toda la documentación oficial trata de otra cosa, y al momento de ejecutar no van a ejecutar conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a lo que realmente es. Y ahí está el problema. No nos engañemos pensando que nosotros de buena fe pensamos una cosa y que como pensamos nosotros se va a ejecutar. No, eso no es así. Se va a ejecutar conforme a lo que realmente significa. Entonces, no caigamos en esa trampa.
Bueno, la pregunta es cómo nosotros podemos saber que se metió o no la ideología de género, todas estas cosas, porque uno escucha realmente de personas del interior, pero lastimosamente no tenemos pruebas, por eso es que Mm, tenemos que decir, y sobre todo los medios de mm, comunicaciones, nos han mm. dicho, porque también se toma de ese lado, de que ya se está en algunos lugares, sobre todo desde el primer y Bu- segundo grado, tocando este tema. Bueno, a ver, voy a Bu- aclarar esa partecita. Actualmente, hoy, existen materiales educativos que tienen contenido de ideología de género, pese a que por la resolución que había emitido el ministro Riera se había prohibido, ¿sí? Se han detectado a lo largo de la pandemia, inclusive contenidos que tenían esto. Ahora bien, si vamos a hablar específicamente de transformación educativa, hay que tener en cuenta lo siguiente: la transformación educativa tiene dos instrumentos vinculantes que son la guía de este proceso. Uno es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que es la ejecución de la Agenda 2030 en las políticas públicas. Y el segundo es la Agenda 2030 propiamente. Bueno, la Agenda 2030 tiene incorporado en su objetivo número 5 la igualdad de género. Es decir, la transformación educativa tiene un instrumento vinculante que le obliga a que tenga que diseñar sus bases sobre esto. Es imposible de que se desentienda. Y por el otro tenemos esta ley de la donación eh, europea, de la Comunidad Europea, en donde ellos condicionan la ejecución del dinero a impulsar la igualdad de género, ¿sí? Y el enfoque de derechos que ya señalé. Bueno, y además el proceso de transformación, voy a remitirme otra vez, tiene tres ejes transversales: el enfoque de derecho, el de interculturalidad, que dicho sea de paso, y eso cualquiera lo puede corroborar, en la POLNA 2014-2024, que es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia oficial, que sigue vigente hasta hoy. En el enfoque de interculturalidad habla de que el grupo de orientaciones sexuales diversas constituye un grupo cultural, y que de esos grupos culturales se tiene que aprender el estilo de vida, así dice. Tienen que ser considerados como fuentes de saber y de experiencia para la vida. Y esto está dirigido a niños y adolescentes. Y esto lo pueden verificar sin ningún problema colocando en el buscador POLNA 2014-2024. Así es que todo está documentado. Ahora bien, lo que sucede es que para el ciudadano común es difícil de tomarse el tiempo y estar verificando documentaciones que son extensas, con muchas páginas. Y de eso se Pero bueno, aprovechan, de eso se aprovechan en mi opinión. exacto. Pero no cuentan con que hay ciudadanos que sí leemos y que Bu- estamos Este encima. tema de la transformación educativa tiene que ir al Congreso. ¿Cómo el tema se aprueba en el Congreso Sí, o va? de hecho el ministro el martes estuvo por el Congreso con la intención de presentar ya el anteproyecto, pero no llevó ninguna documentación. Lo que hizo fue presentar una diapositiva explicando, pero no llevó ningún documento, no metió por mesa de entrada, y el día de ayer emitió una resolución, que es la que te estaba comentando, en donde decía o disponía que se socialice masivamente y que el proceso de recolección de sugerencias, etcétera, se iba a dar hasta el 30 de abril del año que viene, es decir, exactamente el mismo día que se tienen que dar las votaciones para el 2023. Algo que, bueno, me voy a reservar la opinión porque al final de cuentas está politizando este proceso de transformación educativa, extendiendo hasta el día de las votaciones. Bien, doctora, creo que está muy claro todo. Le agradezco su tiempo. Es un tema que nos tiene que despertar como sociedad. Nos tiene que despertar. Si Chile rechazó una constitución que Ujú. tenía características descabelladas y ampliamente rechazó esa constitución, creo que Paraguay, si es que no va a beneficiar y se está haciendo como se está haciendo y no se le tiene en cuenta a los padres, Paraguay también Ujú. puede y tiene que rechazar este
Así este mismo. tema de la transformación educativa que para mí ni siquiera se tiene que tratar solamente en el Congreso. Para mí, en mi opinión particular, aclarando de opinión particular, se tiene que plebiscitar, mandar a referéndum, porque es algo que para las próximas generaciones y por qué no decir para los próximos siglos prácticamente va a Sí, afectar. así mismo es, así mismo. Y los padres tienen que ser quienes decidan en la educación de sus hijos. Yo diría que se tiene que poner en consulta a los padres de familia, cumpliendo lo que dice el mandato constitucional y legal. Tenemos que hacer cumplir nuestra constitución. Muchos ya han intentado avasallar nuestra constitución por debajo de la mesa y este es un ejemplo más, no más. Muy bien, doctora, le agradezco mucho y estamos a sus órdenes siempre en el programa La Misión CC Radio para siempre buscar la verdad y dar a conocer para defender la vida, la familia y sobre todo para defender a nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Era la doctora Dania Ríos Nasif, una de las personas que se está tomando el tiempo de seguir paso a paso el tema de la transformación educativa que nos tiene que involucrar a todos. Esto no es cuestión de hoy, no es cuestión de mañana, no es cuestión del año que viene, no es cuestión de aquí a 10 años, es una cuestión de las próximas generaciones. Es una cuestión que puede tocarle a mis hijos, a mis nietos, que puede estar tocándole a mis primas o primos que están en la educación básica, por así decirlo. Es un tema que no tiene que involucrar a todos. Que esa característica de los paraguayos, que nunca queremos revisar las cosas y después nos plagueamos cuando ya está roto el asunto, esta vez no se cumpla. Invitamos a todos a que podamos seguir la transformación educativa paso a paso. Y si algo no está bien, que no se quede en una simple publicación de Facebook o en un estado o en un mensaje masivo de WhatsApp, sino que salgamos pacífica pero ciudadanamente a reclamar.